Está de moda burlarse de Dios en todos los aspectos de la sociedad. Qué curioso que muchos no creen que Dios existe, pero lo que hacen es burlarse de él. Como por ejemplo esta presentadora o comediante estadounidense, Nikki Glaser, que participó como presentadora en los Globos de Oro 2025. Esta mujer ha sido duramente criticada por lanzar comentarios hacia Dios y supuestamente causar los incendios de Los Ángeles. Durante la ceremonia, para situar a la audiencia que no sepa la noticia, la comediante originaria de Ohio, Cincinnati, ofreció un discurso en el que mencionó a las personas más aclamadas en la premiación, donde destacó el elenco en el puesto 1, las madres en el segundo lugar y a Dios con 0 votantes. Los discursos de aceptación han estado en llamas. Dios, el creador del universo, 0 menciones, y Mario López, presentador de Access Hollywood, 1. No hay sorpresa en esta ciudad sin Dios. Estas fueron sus declaraciones en un tono burlesco. Previo a la entrega del premio a la mejor actriz de reparto, esta comediante presentó una performance musical en tono burlesco con una vestimenta que simulaba las prendas del Papa. Llevaba mitra, la férula papal rosa, y esta mujer interpretó una variación de la canción popular de Wicked. Sin embargo, modificó la letra. ¿Serás popular? Vas a ser popular y te enseñaré algunas oraciones católicas. Oh, lo siento, esto apesta, es lo que indicó. El performance que hizo sintonía con la película Cónclave de Edward Berger, ganadora mejor guión por su historia sobre la muerte del pontífice y la desestabilización de la Iglesia Católica. Y para mí me parece curioso que en unos premios se menciona a Dios cuando la mayoría es incrédula, y más en California, ciudad de perdición, ciudad, como han dicho, sin Dios, se burlen y después se produzcan los incendios que han arrasado prácticamente más de la mitad de California. Hemos hecho una pequeña reflexión si esto es juicio de Dios o si es causa del hombre. Lo que quiero compartirte con esto es que está de moda burlarse de Dios. Qué curioso que esta mujer no sale, por ejemplo, con un velo o no sale con algún comentario sobre el Islam. Vemos como en los últimos años la burla es hacia los cristianos. La palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, verso 7 dice, y nos advierte claramente, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nuestras acciones tienen consecuencias, y Dios en su infinita justicia y sabiduría observa nuestras decisiones y actitudes. No podemos engañarlo ni actuar como si nuestras acciones estuvieran libres de consecuencias divinas. ¿Qué significa burlarse de Dios? Bueno, burlarse de Dios no solo se trata de palabras o actitudes irreverentes hacia Él, incluye vivir de manera que nuestras acciones contradigan su voluntad, sus mandamientos. Practicamos el pecado mientras pretendemos ser devotos, confiamos en que Dios nos perdonará, pero no mostramos verdadero arrepentimiento, ignoramos sus mandamientos creyendo que nuestras acciones no importan. Aunque Dios es justo, también es misericordioso. Él no quiere castigar a nadie, sino que busca que todos se acerquen a Él en arrepentimiento. Y esa verdad nos invita a examinar nuestra vida, corregir nuestros caminos. No solo se burlan de Dios, blasfeman contra Él. Y la palabra de Dios es clara en cuanto a la gravedad de la blasfemia. En Éxodo capítulo 20, verso 7 se nos da uno de los 10 mandamientos que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Blasfemar contra Dios no es solo insultarlo con palabras, es también deshonrarlo con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes que no reflejan reverencia hacia Él. Y hemos visto a esta presentadora en estos premios cómo
todo su discurso se ha enfocado en Dios, en burlarse, en blasfemar contra Él. Por supuesto que ha recibido las merecidas críticas, porque en esto se está convirtiendo Hollywood. Comedias, insultos hacia los cristianos, hacia las cosas de Dios. Y Dios envía juicio. Y no es casualidad que de repente, después de estos eventos, después de estas burlas, Dios permita un incendio de estas características en California. Por eso ha llovido las críticas. No solo porque insulta a los cristianos, sino porque en la mente del discurso de esta mujer, un discurso que lo podía haber enfocado al cine, lo que ha hecho ha sido meter a Dios en todos los segmentos que ha presentado. Personas que dicen ser ateas, que no creen que existe Dios, pero qué fácil es recurrir a insultarlo. ¿No crees en Dios? Me parece muy bien. ¿No crees que Dios existe? Me parece muy bien. Libre albedrío. Pero ¿por qué insultarlo? ¿Por qué insultar también a los cristianos? Católicos, evangélicos. ¿Por qué ese afán? ¿Por qué Estados Unidos, no todos los estados, sino los estados antidios, con leyes antidios, siempre en sus discursos está Israel, están los cristianos, está Dios? ¿Te has dado cuenta? Qué fácil es burlarse de Dios, qué fácil es blasfemar contra Dios. Blasfemar significa mostrar desprecio. Esto es lo que ha hecho esta mujer. Blasfemar significa irreverencia, desdén hacia Dios. En pocas palabras, blasfemar es hablar con burla o falta de respeto hacia Dios, Jesús, el Espíritu Santo. Es utilizar el nombre de Dios de manera irreverente o como una expresión vacía. Es negar o menospreciar a Dios, la obra de Dios en nuestra vida y en el mundo. Jesús mismo advirtió sobre esto en Mateo capítulo 12, verso 31 y 32, donde señala que la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado grave porque representa una actitud de rechazo deliberado hacia la obra de Dios. Dios es santo, es justo, es digno de toda nuestra alabanza. Y cuando blasfemamos, estamos mostrando una falta de respeto hacia su carácter, hacia su grandeza. Y reconocer la santidad de Dios implica hablar con cuidado. No mencionar el nombre de Dios en vano. Tenemos que usar palabras que glorifiquen a Dios y no para deshonrarlo. Tenemos que vivir con obediencia, que nuestras acciones reflejen nuestra fe en Él. Es testificar con amor, es mostrar a otros la grandeza de Dios. Y la blasfemia endurece nuestro corazón, nos aleja de Dios, nos aleja de sus propósitos para nuestra vida. La buena noticia es que su misericordia está disponible para aquellos que se arrepienten. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es un llamado a examinar nuestras palabras, nuestras actitudes. ¿Estamos honrando a Dios con todo lo que hacemos? ¿Estamos enseñando a otros a respetar su nombre? Yo no sé qué va a ser de esta presentadora. No sé qué va a ser de la presentadora también española que en el inicio de 2025 también empezó a meterse con la iglesia y con los cristianos. Qué curioso que piden respeto, ¿verdad? Pero luego ellos no respetan. Esta mujer que ha lanzado tweets, mensajes en redes sociales, he recibido muchos insultos porque soy obesa, pides respeto para ti, pero luego estás menospreciando a la iglesia, estás menospreciando a los cristianos. Entonces luego no te quejes si las personas te van a faltar el respeto porque tú eres la primera persona que estás faltando el respeto. Qué fácil es insultar, qué fácil es burlarse de Dios, qué fácil es blasfemar contra Dios. Qué difícil es arrepentirse. Qué difícil es reconocer que nos hemos equivocado. No es casualidad que California esté en llamas. No es casualidad que en unos eventos de cine
se burlen de Dios, participen en blasfemar contra Dios y después Dios permita estos incendios. Cuidado con lo que hablamos, cuidado con lo que sale por nuestra boca. Lo que siembras, eso después vas a recoger. Si blasfemas contra Dios, atenta a las consecuencias. Dios no puede ser burlado.